Las puertas de madera del Tribunal Municipal de Providence se abrieron en silencio a las 10:15 de la mañana, y una figura vestida de negro cruzó el umbral. El padre Michael O'Brien, de 62 años, caminaba con la serenidad medida de quien ha dedicado 4 décadas a servir a los demás. Su sencillo traje negro y el alzacuellos blanco contrastaban con el desfile habitual de ropa de diseñador y joyas caras que solían verse en ese lugar. En sus manos, marcadas por los años, llevaba una Biblia de cuero desgastada y un sobre manila con su citación judicial. Antes de adentrarnos en lo que ocurrió dentro de esa sala, si crees en la justicia y quieres apoyar un canal nuevo dedicado a compartir historias poderosas como esta, dale al botón de suscribirte y deja tu like. Cada suscripción nos ayuda a seguir difundiendo la sabiduría del juez Caprio. El alguacil anunció el caso. El pueblo contra el padre Michael Patrick O'Brien. Caso número 2024, TRF C847. Cargos: saltarse un semáforo en rojo y exceder el límite de velocidad en 23 millas por hora en Elmwood Avenue, cerca del Roger Williams Park. Multa: $385. El juez Frank Caprio levantó la vista de sus documentos. 37 años en el estrado le habían dado un instinto infalible para leer a las personas. El sacerdote permanecía tranquilo, sin rastro de soberbia ni de defensa en su postura. Solo aceptación silenciosa. Padre O'Brien, acérquese al estrado. El sacerdote caminó hacia adelante, sus pasos apenas audibles sobre el mármol. Buenos días, señoría. Buenos días, padre. Estoy leyendo el informe del oficial Martínez, del 9 de octubre a las 11:47 de la noche. Dice que conducía a 85 kilómetros por hora en una zona de 48 y que se saltó un semáforo en rojo en la intersección de Elmwood y Adelaide. ¿Es correcto? Sí, señoría. Así fue. Sin dudar, sin excusas, solo la verdad. El juez Caprio observó el rostro del sacerdote. Padre, por experiencia sé que cuando alguien admite su culpa tan fácilmente, suele haber una historia detrás. ¿Quiere contarme qué pasó esa noche? El padre O'Brien asintió lentamente. Señoría, llevo 18 años como párroco en la iglesia de San Brendan, en el sur de Providence. La noche del 9 de octubre recibí una llamada a las 11:32. Era del hospital de Rhode Island. Una feligresa mía, Margaret Sullivan, de 78 años, había sido ingresada en cuidados intensivos. Se estaba muriendo. La sala del tribunal quedó en silencio. Margaret había sido parte de mi parroquia durante más de 50 años. Perdió a su marido hace 2 y su única hija vive en California. El capellán del hospital me llamó porque Margaret pedía verme a mí, concretamente. Quería recibir el sacramento de la unción de los enfermos, lo que muchos llaman la extrema unción. Quería confesarse, recibir la absolución, preparar su alma antes de encontrarse con Dios. El juez Caprio se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿iba con prisa al hospital para darle los últimos sacramentos? Sí, señoría. Normalmente el hospital está a unos 10 minutos en coche desde la rectoría. Pero a las 11:30 de la noche, con las calles vacías, tomé una decisión. Conduje más rápido de lo que debía. Cuando llegué a la intersección de Elmwood y Adelaide, el semáforo se puso en amarillo. Debería haber frenado, pero aceleré. Tenía miedo. Miedo de que Margaret muriese antes de que pudiera llegar. Miedo de que se marchara de este mundo sin el consuelo de su fe. La voz del sacerdote se mantenía firme, pero bajo ella se percibía una profunda emoción. El oficial Martínez me detuvo a 2 manzanas del hospital. Fue profesional y muy respetuoso. Me preguntó si había una emergencia y le expliqué lo de Margaret. Me siguió hasta el hospital, esperó mientras yo entraba, y cuando salí, me entregó la multa.
¿Y llegó a tiempo?, preguntó el juez Caprio en voz baja. Los ojos del padre O'Brien brillaron. Sí, señoría. Margaret estaba inconsciente cuando llegué, pero pude administrar el sacramento, ungirla con el aceite santo y rezar junto a ella. Falleció 17 minutos después. Su hija me dijo más tarde que saber que yo había estado allí le dio una gran paz. La sala estaba completamente en silencio. Incluso la mecanógrafa había dejado de escribir. Señoría, continuó el padre O'Brien, quiero dejar algo claro. No estoy pidiendo un trato especial por ser sacerdote. Rompí la ley. Me salté el semáforo en rojo. Conduje con exceso de velocidad. El hecho de que creyera tener un deber sagrado no borra que infringí normas de tráfico diseñadas para proteger a las personas. Podría haber provocado un accidente. Podría haber hecho daño a alguien. Que Margaret estuviera muriendo no lo hace correcto. Solo explica por qué tomé la decisión que tomé. El juez Caprio se quitó las gafas y observó detenidamente al sacerdote. Padre, ¿no está pidiendo indulgencia? Estoy pidiendo justicia, señoría. Le estoy explicando las circunstancias para que las juzgue como considere oportuno. Pero no pretendo decir que mis motivos justifiquen mis actos. Llevo 40 años con este alzacuellos y siempre he enseñado a mis feligreses que somos responsables de nuestras decisiones, que las buenas intenciones no nos eximen de la responsabilidad. Sería un hipócrita si dijera lo contrario. Lo que ocurrió a continuación lo cambiaría todo. El juez Caprio abrió el sobre manila con más cuidado. Dentro estaba el informe del oficial Martínez, pero también algo más. 3 declaraciones de testigos. Padre O'Brien, veo que el oficial Martínez incluyó declaraciones de testigos en su informe. ¿Sabía algo de esto? El sacerdote frunció el ceño, sorprendido. No, señoría. El oficial Martínez no me mencionó a ningún testigo. El juez Caprio empezó a leer. La primera declaración es de David Chen, de 47 años, que volvía a casa después de su turno nocturno en el hospital. Dice lo siguiente. Estaba detenido en el semáforo en rojo de Adelaide cuando vi un sedán negro saltárselo a por lo menos 80 kilómetros por hora. Al principio me enfadé. Pensé que era otro conductor imprudente. Pero entonces vi que tenía una pequeña cruz colgando del retrovisor. El coche fue directo al hospital de Rhode Island y aparcó en la zona de urgencias. Vi a un hombre mayor, vestido de sacerdote, salir corriendo hacia adentro. Fuera lo que fuera, parecía grave. El juez levantó la vista. El señor Chen le siguió hasta el hospital, padre, para asegurarse de que iba a una emergencia real. Esperó en el aparcamiento y entregó su declaración al oficial Martínez. El padre O'Brien quedó atónito. No tenía ni idea. Hay más, continuó el juez Caprio. La segunda declaración es de Jennifer Washington, de 31 años, enfermera que acababa su turno. Escribe. Estaba caminando hacia mi coche cuando vi al padre O'Brien entrar corriendo en urgencias. Le conozco de St. Brendan's. Bautizó a mi hija hace 3 años. Entré al hospital y supe que estaba allí por la señora Sullivan. Yo misma había sido la enfermera de Margaret esa tarde. Ella llevaba horas pidiendo ver al padre O'Brien, diciendo que no podía morir sin hacerlo. La familia había estado intentando localizarlo. Cuando llegó, se notó el alivio en sus rostros. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas. No sabía que estas personas habían hablado en su favor. El juez Caprio tomó la tercera declaración. Y esta es del propio oficial Luis Martínez. Escribe. Llevo 11 años en el cuerpo de policía. Cuando detuve al padre O'Brien, fue respetuoso y colaborador. Me explicó lo de la feligresa moribunda sin excusas. Le seguí al hospital para verificar su historia. Lo que presencié me marcó.
Vi a ese sacerdote pasar más de una hora con una mujer agonizante y su familia, dándoles consuelo en su momento más oscuro. Tras el fallecimiento de la señora Sullivan, se quedó otros 40 minutos consolando a los suyos. Cuando por fin salió, estaba agotado y triste, pero aún así me dio las gracias por mi comprensión. Le puse la multa porque es mi deber. Pero quiero que el tribunal sepa que las acciones del padre O'Brien aquella noche, aunque técnicamente ilegales, estuvieron motivadas por la compasión y por su deber espiritual, no por la imprudencia. Si la compasión del juez Caprio te conmueve tanto como a millones de personas, demuestra tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal. Estamos empezando, y tu suscripción significa muchísimo para nosotros. La sala del tribunal estalló en murmullos. El padre O'Brien permanecía con la cabeza inclinada, abrumado por la bondad de aquellos testigos que se habían tomado la molestia de hablar en su favor. El juez Caprio dejó los papeles sobre la mesa y miró al sacerdote durante un largo momento. Cuando habló, su voz llevaba el peso de sus 37 años de experiencia y sabiduría. Padre O'Brien, quiero decirle algo. En todas las décadas que llevo en este estrado, he visto a todo tipo de personas ponerse donde usted está. He visto a gente rica intentar comprar su salida de una multa. He visto a personas creídas exigir un trato especial. He visto a otros mentir, poner excusas o culpar a los demás. Usted no ha hecho nada de eso. Se ha presentado aquí, ha admitido su culpa, ha asumido la responsabilidad y ha pedido solo justicia. Hizo una pausa. La ley es clara. Se saltó un semáforo. Excedió el límite de velocidad. Son infracciones que conllevan sanciones porque están pensadas para evitar accidentes y salvar vidas. Usted mismo reconoció que sus acciones, aunque bien intencionadas, podían haber terminado en tragedia si otro coche hubiera estado en esa intersección. El padre O'Brien asintió. Sí, señoría, lo entiendo. Sin embargo, continuó el juez Caprio, la ley también permite a los jueces tener en cuenta las circunstancias y el contexto. Nos permite mirar el conjunto de la situación, no solo la infracción, sino el motivo, la intención y el carácter de la persona que tenemos delante. 3 testigos se presentaron para hablar bien de usted, no porque se lo pidiera, sino porque creyeron que sus actos aquella noche, aunque técnicamente ilegales, eran moralmente nobles. El juez lo miró directamente. Usted corrió al lado de la cama de una mujer moribunda que necesitaba a su sacerdote. Se arriesgó a recibir una multa. Se arriesgó a estar hoy aquí, porque creyó que su deber espiritual con Margaret Sullivan estaba por encima de las consecuencias legales. Eso no es imprudencia, padre. Es sacrificio. Señoría, comenzó el sacerdote, pero el juez levantó la mano con suavidad. Déjeme terminar, padre. Lleva 40 años sirviendo a la comunidad del sur de Providence. El informe del oficial Martínez menciona que dirige un banco de alimentos que ayuda a más de 300 familias al mes. Organiza programas juveniles que mantienen a los adolescentes alejados de las calles. Visita a los enfermos en el hospital de Rhode Island cada martes y jueves. Bajo su liderazgo, la iglesia de San Brendan ofrece clases gratuitas de inglés, formación laboral y apoyo contra las adicciones. Usted no solo predica sobre servir a los demás, lo hace cada día de su vida. El juez tomó un documento del escritorio. He investigado un poco después de leer su caso. ¿Sabe lo que descubrí? En 18 años como párroco, nunca ha tenido una infracción de tráfico. Ni una sola. Esta es la primera. Eso me dice mucho sobre quién es usted. No es alguien que desprecie la ley. Es alguien que, ante una elección imposible entre respetar las normas
y cumplir con la última oración de una mujer moribunda, eligió la compasión. La voz del padre O'Brien temblaba de emoción. Señoría, le agradezco sus palabras, pero aún así infringí la ley. Sí, lo hizo, admitió el juez Caprio. Y debe haber un reconocimiento de eso. La ley existe para protegernos a todos, y ni siquiera los deberes sagrados nos dan carta blanca para poner en peligro a otros. Así que esto es lo que voy a hacer. La multa estándar por sus infracciones es de $385. Voy a reducirla a 50. La sala soltó un murmullo de asombro. El padre O'Brien abrió los ojos con sorpresa. Señoría, eso es increíblemente generoso, pero... No he terminado, padre. Reduzco la multa porque creo que las circunstancias lo justifican. Pero también voy a pedirle algo. La comunidad del sur de Providence necesita educación sobre seguridad vial, sobre la importancia de cumplir las normas, incluso cuando creemos tener buenas razones para romperlas. Quiero que organice una serie de talleres comunitarios en San Brendan sobre responsabilidad cívica y seguridad en el tráfico. Colabore con el Departamento de Policía de Providence para que vengan agentes a explicar por qué existen estas leyes y cómo salvan vidas. El juez Caprio se inclinó hacia adelante. Usted tiene una plataforma, padre. Tiene una congregación que le escucha, que le respeta. Use esa influencia para enseñar que obedecer la ley no es solo evitar multas. Es protegernos unos a otros. ¿Puede hacerlo? El padre O'Brien asintió, con la voz apenas firme. Sí, señoría. Por supuesto que puedo. Y quiero hacerlo. Esta experiencia me ha enseñado algo importante. Pensaba que tenía que elegir entre obedecer las leyes de tráfico o cumplir con mi deber sagrado. Pero era una falsa elección. Debería haber llamado al 911, explicar la situación y pedir una escolta policial al hospital. Eso habría sido legal y eficaz. Eso es sabiduría hablando, dijo el juez Caprio con aprobación. Y es exactamente el tipo de lección que su comunidad necesita escuchar. Las buenas intenciones no nos eximen de responsabilidad, pero pueden enseñarnos a encontrar mejores soluciones la próxima vez. El juez sacó su propia cartera, algo que rara vez hacía en el tribunal. Padre, voy a pagar yo mismo su multa de $50. La sala se quedó en absoluto silencio. Los ojos del padre O'Brien se abrieron de par en par. Señoría, no puede. Sí puedo, y lo haré. Usted dedica su vida a servir a quienes no tienen nada. San Brendan se mantiene con donaciones de una de las parroquias más humildes de Providence. Cada dólar que entra se destina a alimentar a los hambrientos, vestir a los pobres y consolar a los que sufren. No voy a quitarle dinero a esa misión solo porque respondió a la oración de una mujer moribunda. El juez Caprio entregó 3 billetes de 20 al alguacil. Aplique esto a la multa del padre O'Brien. El caso queda cerrado. El sacerdote permaneció allí, con lágrimas cayéndole por el rostro. Señoría, no sé qué decir. Diga que seguirá haciendo lo que hace, padre. Diga que organizará esos talleres de seguridad. Diga que seguirá siendo una luz en el sur de Providence. El juez Caprio sonrió con dulzura. Y, quizá, rece por todos los que estamos en esta sala, que intentamos equilibrar la ley y la misericordia, la justicia y la compasión. Lo haré, señoría. Lo haré sin duda. Y rezaré por usted en particular, por sabiduría en sus decisiones, por fortaleza en sus deberes y por la bendición de saber que lo que ha hecho hoy aquí ha sido un acto de gracia. Cuando el padre O'Brien se dio la vuelta para marcharse, aún sujetando su Biblia, la sala estalló en aplausos. Empezó una mujer del público, que lo reconoció de la iglesia de San Brendan, y pronto todo el tribunal la acompañó, incluso el propio alguacil. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche,
Un canal de noticias local emitió un reportaje sobre el caso del padre O'Brien. La periodista, Emily Santos, había estado en el tribunal aquella mañana. Su reportaje, titulado Cuando la fe se encuentra con la justicia, incluía entrevistas con los 3 testigos y grabaciones de los programas comunitarios de San Brendan. En solo 2 días, la historia se volvió viral. Más de 5 millones de reproducciones. La respuesta fue abrumadora. Llegaron donaciones al Banco de Alimentos de San Brendan desde todo el país. Más de $150,000 en solo una semana. Personas de todas partes escribieron cartas agradeciendo al juez Caprio por demostrar que un juez puede ser firme y compasivo al mismo tiempo. Otros enviaron mensajes al padre O'Brien, compartiendo sus propias historias de haber corrido para acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos. Fiel a su palabra, el padre O'Brien organizó los talleres de seguridad vial. Trabajó junto con el Departamento de Policía de Providence para crear un programa de 6 semanas, celebrado cada domingo después de misa. El propio oficial Martínez, el mismo que le había puesto la multa, fue el instructor principal. Los talleres fueron todo un éxito. El padre O'Brien se puso frente a su congregación y les contó su historia. La infracción, el juicio, la decisión del juez Caprio. Pensé que tenía que elegir entre la ley y el amor, les dijo. Pero el juez Caprio me enseñó que la verdadera sabiduría encuentra una forma de honrar ambos. Me mostró misericordia, pero también me hizo responsable. Y así es como debería ser la justicia. Más de 200 personas asistieron a esos talleres. Aprendieron sobre las leyes de tráfico, las estadísticas que hay detrás de ellas y las tragedias que provocan los accidentes evitables. El oficial Martínez compartió historias reales de choques causados por personas que creían tener buenas razones para correr o saltarse un semáforo. Personas que iban al hospital, al aeropuerto o a una reunión importante. Cada motivo parece justificado en el momento, dijo, pero a la familia de la persona que atropellas no le importarán tus razones. 6 meses después de la audiencia, ocurrió algo extraordinario. Las infracciones de tráfico en el sur de Providence se redujeron un 18%. Los talleres habían funcionado. La gente conducía con más cuidado, respetaba los semáforos, entendía que las leyes existen para protegernos a todos. El padre O'Brien envió una carta al juez Caprio contándole los resultados del programa. Incluyó fotos de los talleres, testimonios de los participantes y estadísticas del Departamento de Policía. Al final escribió: Señoría, me concedió misericordia cuando merecía castigo. Confió en mí para convertir mi error en una lección. Espero que estos resultados demuestren que su confianza no fue en vano. Y, más aún, que la justicia acompañada de compasión puede transformar comunidades enteras, no solo vidas individuales. El juez Caprio guardó esa carta en el cajón de su escritorio y la leía cada vez que se enfrentaba a un caso difícil en el que debía equilibrar la ley y la misericordia. La hija de Margaret Sullivan, Patricia, viajó desde California para asistir a uno de los talleres. Después se acercó al padre O'Brien con lágrimas en los ojos. Padre, quiero que sepa algo. Las últimas palabras coherentes de mi madre, antes de que usted llegara aquella noche, fueron sobre usted. Le dijo a la enfermera: necesito ver al padre Mike. Necesito hacer las paces. Usted le dio eso. Arriesgó todo para darle paz a mi madre en sus últimos momentos. Lo que pasó, la multa, el juicio, el estrés, todo eso valió la pena, porque lo que hizo importó. Importó para ella e importa para mí. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees que jueces como Frank Caprio representan lo mejor de nuestro sistema de justicia, apoya nuestro nuevo canal suscribiéndote y dando like a este video.
Compártelo con alguien que necesite escuchar que la justicia y la compasión pueden convivir. Déjanos un comentario con el nombre de tu ciudad. Construyamos juntos una comunidad que crea en la equidad para todos. La lección del caso del padre O'Brien se extendió mucho más allá de Providence. Otras ciudades comenzaron a implementar programas similares, usando líderes religiosos y organizadores comunitarios para enseñar responsabilidad cívica. El llamado Modelo Caprio, como pasó a conocerse, demostró que los tribunales pueden castigar las infracciones y, al mismo tiempo, reconocer la humanidad de quienes las cometen. El juez Frank Caprio continuó su labor en el Tribunal Municipal de Providence, tratando a cada persona con dignidad y sabiduría. Nunca habló públicamente sobre el hecho de haber pagado la multa del padre O'Brien, considerándolo un acto privado entre dos hombres que comprendían que, a veces, la misericordia es la forma más elevada de justicia. El padre O'Brien siguió sirviendo a la parroquia de San Brendan durante otra década, antes de jubilarse a los 72 años. Cuando por fin se retiró, la comunidad organizó una gran celebración. El oficial Martínez asistió, llevando consigo una copia enmarcada de la multa que había puesto aquella noche de octubre, ahora firmada por ambos hombres y por el juez Caprio, con una sencilla inscripción: cuando el deber se encuentra con la misericordia, gana la humanidad. La historia de aquella noche se convirtió en una herramienta de enseñanza en facultades de derecho y seminarios. Demostró que las normas existen para servir a las personas, no para castigarlas. Que la compasión no es debilidad, sino sabiduría. Que un juez puede ser justo y amable, firme y comprensivo al mismo tiempo. Los últimos sacramentos de Margaret Sullivan se transformaron en algo más que un momento íntimo entre un sacerdote y una feligresa moribunda. Se convirtieron en un recordatorio de que hay cosas, la fe, el amor, la dignidad humana, que trascienden la aplicación rígida de la ley, y que los mejores jueces, al igual que los mejores sacerdotes, saben cuándo aplicar la letra de la ley y cuándo su espíritu. Años más tarde, cuando el juez Caprio reflexionaba sobre sus casos más memorables, el del padre O'Brien siempre destacaba. Ese caso me enseñó algo que creía ya saber, dijo. Me recordó que la sala del tribunal es el gran igualador. No solo sirve para responsabilizar a los poderosos, sino también para levantar a las buenas personas que tropiezan. El padre O'Brien no necesitaba una lección. Necesitaba recordar que incluso nuestros deberes más sagrados no nos eximen de responsabilidad, pero sí revelan nuestro carácter. Y a veces, ese carácter merece reconocimiento, no castigo. Al final, la justicia se cumplió, no mediante la aplicación rígida de multas y sanciones, sino a través del entendimiento de que los seres humanos somos complejos, que las circunstancias importan, y que los mejores resultados legales son aquellos que fortalecen a las comunidades, no que empobrecen a las personas. La multa de tráfico de $385 del padre O'Brien se convirtió en una sanción de 50 pagada por un juez. En 6 meses de talleres comunitarios a los que asistieron cientos de personas, en una reducción del 18% en las infracciones de tráfico y, sobre todo, en un recordatorio para miles de personas de que la compasión no es una excepción a la justicia, es su propósito. Eso no es solo buena ley, eso es humanidad en su máxima expresión.